Shalom, familia sefardí. Hoy quiero hablaros sobre la historia judía de la monumental y fascinante ciudad de Sevilla. Elegante y vibrante, esta ciudad cautiva por su extraordinaria belleza y por una historia que se extiende a lo largo de más de 2000 años. Centro cultural, económico y político de primer orden desde la antigüedad, sus calles y plazas conservan la huella de los numerosos pueblos y culturas que la habitaron, entre ellas una de las comunidades judías más importantes de la península ibérica durante la Edad Media. Situada en Andalucía, al sur de España, a unos 500 kilómetros de Madrid, Sevilla es una de las ciudades más antiguas de la península ibérica. Según algunos expertos, sus orígenes se remontarían al siglo VIII a.C., cuando los tartesios establecieron un asentamiento en la zona que posteriormente recibiría influencias fenicias, cartaginesas y romanas. Gracias a su estratégica ubicación junto al río Guadalquivir, la ciudad se convirtió desde muy temprano en un importante centro comercial del Mediterráneo occidental, favoreciendo el contacto entre pueblos, culturas y comunidades procedentes de distintos territorios. En este contexto de intensos intercambios económicos y marítimos, algunos historiadores sostienen que comerciantes judíos pudieron frecuentar la región de Tartesos, estableciendo relaciones comerciales con las poblaciones locales y participando en las rutas que conectaban el Mediterráneo oriental con el extremo occidental de Europa. Tras la victoria romana sobre Cartago, la región quedó integrada en el mundo romano y Sevilla adquirió una creciente relevancia económica y administrativa. Bajo dominio romano recibió el nombre de Hispalis y, según algunos autores, el origen de este nombre podría estar relacionado con la idea de llanura o tierra llana. En el año 45 a.C., Julio César elevó su estatus al convertirla en la colonia Iulia Rómula Hispalis y conceder importantes privilegios a sus habitantes. La prosperidad de la ciudad y su posición como centro neurálgico de la Bética favorecieron la llegada y el asentamiento de poblaciones procedentes de distintos lugares del imperio, entre ellas, muy probablemente, comunidades judías dedicadas al comercio. Durante la época visigoda, Sevilla continuó siendo una de las ciudades más importantes de Hispania. A pesar de las dificultades que las comunidades judías experimentaron bajo algunos monarcas visigodos, la importancia económica y cultural de la ciudad contribuyó a mantener su papel como espacio de encuentro entre diferentes tradiciones y grupos sociales. Más tarde, con la llegada de los musulmanes en el siglo VIII, la ciudad pasó a llamarse Isbililla y entró en una nueva etapa de esplendor. Bajo el dominio andalusí, Sevilla se convirtió en uno de los grandes centros urbanos de Al-Ándalus y la comunidad judía alcanzó una notable relevancia económica, intelectual y cultural. Posteriormente, tras la conquista castellana del rey Fernando III en el año 1248, la ciudad pasó a formar parte de la Corona de Castilla y su nombre siguió evolucionando hasta la actual Sevilla. Y antes de continuar, por favor, si os está gustando este contenido, recordad suscribiros a mi canal, darle me gusta a este vídeo, comentarlo y compartirlo. De esta forma me ayudáis mucho a llegar a más personas interesadas en la historia judía de España, la historia de Sefarat. También podéis haceros miembros del canal o apoyarme a través de PayPal o Buy Me a Coffee.
Muchas gracias siempre por vuestro apoyo y recordad que debemos de estar muy orgullosos de nuestras raíces judeoespañolas. La historia de la comunidad judía en la capital andaluza resulta especialmente rica y está marcada por periodos de prosperidad y momentos de dificultad. Aunque la presencia judía en la ciudad se remonta a la antigüedad, las primeras referencias documentales conservadas corresponden a dos concilios, uno del siglo IV y otro del siglo VII. En el concilio de Ilíberis, celebrado hacia el año 305 en la Bética, uno de los cánones prohibía a los cristianos el matrimonio con judíos, y el catedrático José Carlos Martín Iglesias señaló la celebración de otro concilio alrededor del año 616, en el que se trataban cuestiones sobre las conversiones forzosas al cristianismo impulsadas por el rey visigodo Sisebuto. De este modo, estos concilios sugieren que la presencia judía en Sevilla es anterior al año 305. La conquista musulmana de la península ibérica en el año 711 abrió una nueva etapa en la historia de la comunidad judía de Sevilla. Durante el periodo andalusí, los judíos fueron considerados dimíes, es decir, se les otorgaba protección a cambio del pago de ciertos impuestos. Este estatus les permitía conservar su religión, sus instituciones comunitarias y una parte importante de sus actividades económicas. Durante el periodo de los reinos de Taifas, en el siglo XI, la comunidad judía sevillana se benefició del desarrollo económico y cultural de la ciudad, una situación que continuó en buena medida durante la etapa almorávide. Sin embargo, la llegada de los almohades a mediados del siglo XII marcó un cambio significativo. La nueva dinastía implantó una política religiosa más rigurosa que redujo considerablemente la tolerancia hacia judíos y cristianos. Como consecuencia, numerosos miembros de estas comunidades optaron por la conversión al Islam, mientras que otros se vieron obligados a abandonar los territorios sometidos al poder almohade. Diversos especialistas consideran que la judería de Sevilla pudo quedar muy debilitada e incluso prácticamente despoblada durante este periodo. Las medidas impulsadas por los almohades favorecieron procesos de expulsión, emigración y exilio que afectaron profundamente a las comunidades judías y cristianas de Al-Ándalus. Muchos de los judíos que abandonaron la ciudad se establecieron en territorios cristianos del norte peninsular, especialmente en Toledo, donde encontraron un entorno más favorable para preservar sus creencias religiosas y sus formas de organización comunitaria. Cuando Fernando III conquistó Sevilla en 1248, la ciudad todavía albergaba una comunidad judía y el monarca impulsó su reorganización en una judería formalmente establecida, dando comienzo a una nueva etapa para los hebreos bajo dominio castellano. Además, algunas de las familias judías que emigraron a Toledo tras la invasión almohade volvieron a Sevilla con la llegada de los cristianos, llevando consigo parte del ambiente intelectual y cultural que caracterizaba a la comunidad judía toledana, y será ahora cuando la judería sevillana viva su época de mayor esplendor. De hecho, historiadores como Manuel González Jiménez y José Sánchez Herrero señalan que esta continuidad favoreció el desarrollo de la aljama sevillana, que llegó a convertirse en una de las más importantes de la Corona de Castilla durante los siglos XIII y XIV. La monarquía garantizaba la práctica de la religión judía y reconocía cierto grado de autonomía interna, permitiendo a la aljama designar jueces propios para resolver asuntos civiles entre sus miembros. A cambio de estos privilegios y de la protección regia, los judíos debían satisfacer determinados impuestos especiales, circunstancia que les permitía mantener una forma de vida relativamente autónoma y estable, al menos hasta finales del siglo XIV. Esta situación se vio favorecida por la importancia demográfica de la comunidad sevillana, considerada una de las más numerosas del reino,
y es que dependiendo de la época, la aljama habría tenido una población de entre 2.000 y 4.000 habitantes. Tras la conquista cristiana, muchos judíos se asentaron en la zona situada junto al Alcázar, donde acabaría configurándose el principal núcleo de la judería sevillana. Se sabe que en 1252 Alfonso X concedió a la comunidad 3 antiguas mezquitas localizadas en el área que posteriormente conformaría el barrio judío. Estos edificios fueron adaptados como sinagogas y con el paso del tiempo terminaron convirtiéndose en las iglesias de Santa Cruz, San Bartolomé y Santa María la Blanca. Durante los siglos XIII y XIV, la comunidad judía desempeñó un papel relevante en la recuperación económica de Sevilla tras la conquista castellana. Muchos de sus miembros participaron en tareas vinculadas a la administración regia y colaboraron con la corona en la gestión de distintos asuntos relacionados con la ciudad. Durante este periodo, Sevilla se consolidó como uno de los principales centros comerciales del reino y los judíos contribuyeron activamente a su dinamismo económico mediante actividades financieras, mercantiles y artesanales. Existen referencias a numerosos negocios gestionados por judíos, entre los que destacaban especialmente las casas de cambio. La presencia de judíos en ámbitos próximos al poder también aumentó bajo el patrocinio de la monarquía. Algunos miembros de la comunidad desempeñaron funciones de asesoramiento y ocuparon cargos de confianza al servicio de los reyes castellanos, reflejo de la importancia que determinadas familias judías alcanzaron en la administración del reino. Como comentaba al inicio, la historia de los judíos sevillanos estuvo marcada por luces y sombras. En 1348, coincidiendo con la expansión de la peste negra por Europa, las comunidades judías fueron acusadas en numerosas ciudades del continente de ser responsables de la propagación de la enfermedad, convirtiéndose en objeto de persecuciones, ataques y todo tipo de hostigamientos. A pesar de este contexto, la comunidad judía de Sevilla alcanzó uno de sus periodos de mayor desarrollo durante el reinado de Pedro I de Castilla, que gobernó entre 1350 y 1369. Y es que, tradicionalmente, este monarca ha sido considerado uno de los principales protectores de los judíos castellanos. De hecho, entre las personas de su máxima confianza se encontraba su tesorero, Samuel Haleví, una figura de gran relevancia en la corte y del que ya os hablé con mayor detalle en un vídeo que subí hace unos meses. La cercanía de Samuel al rey y la influencia que ejercía en determinados asuntos despertaron la hostilidad de parte de la nobleza y de algunos sectores cortesanos, que lo acusaron de gestionar de forma indebida los recursos del reino. Como consecuencia, la protección dispensada por Pedro I a los judíos fue utilizada por sus adversarios políticos como un elemento más dentro de la lucha por el poder que enfrentó al monarca con su hermanastro Enrique de Trastámara. Tras la victoria de este último y su ascenso al trono como Enrique II, la situación de la comunidad judía en el Reino de Castilla tendió a deteriorarse en las décadas siguientes, en un contexto de creciente presión política, social y fiscal sobre las aljamas. En este clima de creciente tensión, a lo largo de la década de 1370, se documentan conversiones de judíos que ocupaban posiciones destacadas en la vida económica y administrativa. La situación alcanzó un punto crítico en 1391, cuando Ferran Martínez, arcediano de la vecina localidad de Écija, intensificó su campaña de prédicas contra los judíos, a los que generalmente se les culpaba de cualquier desgracia que ocurriera. Además, como muchos gozaban de una buena posición social debido a que se dedicaban al comercio, a la medicina o eran prestamistas, eso provocaba la envidia de otros y, aprovechando esa antipatía generalizada hacia ellos, este arcediano
Ante la situación de inestabilidad debida a la muerte del rey Juan I, vio el momento oportuno para levantar a la población de la ciudad contra los judíos. De este modo, en el mes de junio de 1391, la población enfurecida entró en la judería sevillana quemando casas y saqueando lo que podían. Muchos se vieron obligados a convertirse, otros consiguieron huir y los demás, tristemente, fueron asesinados, desencadenando uno de los acontecimientos más dramáticos de la historia de la comunidad judía de la ciudad. Con el paso de los años, algunas familias judías regresaron a Sevilla y trataron de reconstruir sus vidas, recuperando negocios y reparando parte de las viviendas dañadas durante los acontecimientos de 1391. Sin embargo, la antigua judería nunca logró recuperar el esplendor que había caracterizado sus mejores épocas. Muchas de las propiedades que habían pertenecido a familias acomodadas pasaron a manos de miembros de la élite cristiana, mientras que varios edificios religiosos judíos fueron transformados para otros usos, incluyendo iglesias y monasterios. La comunidad judía que permaneció en la ciudad quedó considerablemente reducida tanto en número como en influencia. Los judíos supervivientes se concentraron en una parte mucho más limitada del antiguo barrio y, con el objetivo de evitar nuevos episodios de violencia, las autoridades impulsaron diversas medidas de control y delimitación del espacio para la población judía. Asimismo, cabe destacar que las autoridades sevillanas tuvieron que hacer frente a importantes pagos para indemnizar y compensar los daños ocasionados en la judería durante los disturbios, cuyas consecuencias se prolongaron durante años. A mediados del siglo XV, la comunidad judía de Sevilla ya no contaba con un núcleo único de referencia y sus miembros se encontraban dispersos por distintos sectores de la ciudad. En este contexto de creciente tensión religiosa, el Tribunal del Santo Oficio se estableció en Sevilla en 1480 para perseguir las prácticas consideradas contrarias a la ortodoxia cristiana, especialmente entre los cristianos nuevos. Las primeras condenas por herejía en 1481 afectaron principalmente a conversos acusados de judaizar y marcaron el inicio de la actividad inquisitorial en la ciudad. Para entonces, la población judía practicante había disminuido de forma notable, ya que muchos habían emigrado o se habían convertido al cristianismo. Cuando los reyes católicos decretaron la expulsión en 1492, la mayor parte de la población de origen judío en Sevilla ya era conversa. Estos cristianos nuevos presentaban situaciones muy diversas. Algunos habían perdido parte de su posición económica y social, mientras que otros continuaban vinculados a actividades como el comercio, la gestión de propiedades o el préstamo de dinero. A pesar de la conversión, muchos conversos mantenían lazos familiares y culturales con su pasado judío, lo que alimentó la desconfianza de parte de la sociedad. Las tensiones entre cristianos viejos y cristianos nuevos se hicieron frecuentes y en distintos momentos derivaron en episodios de sospecha, acusaciones y violencia. En este contexto, la integración plena resultó difícil para muchos conversos, que seguían siendo identificados por su origen familiar. Algunos optaron por abandonar Sevilla y buscar nuevas oportunidades en otros territorios donde la presión social fuera menor. ¿Y dónde estuvo ubicada la judería y qué se sabe de los judíos que vivieron allí? El antiguo barrio judío de Sevilla se situaba principalmente en la zona que hoy conocemos como Santa Cruz, extendiéndose hacia áreas cercanas como San Bartolomé y Santa María la Blanca, y parece ser que estaba separado del resto de la ciudad por una muralla. Como os comentaba antes, dependiendo de la época, la población de la judería sevillana osciló entre 2.000 y 4.000 personas, y el barrio llegó a ocupar unas 16 hectáreas. Este barrio fue uno de los principales núcleos de la comunidad judía en Sevilla durante la Edad Media
y estuvo conectado con la ciudad a través de 3 puertas: la puerta de la judería o de la carne, la puerta que daba a la calle Mesón del Moro y la puerta del tambor. Desde la puerta de la carne empezaba la calle principal, donde se encontraban la mayor parte de palacios, casas importantes, tiendas, el mercado y una de las sinagogas, la actual iglesia de Santa María la Blanca, de la que os hablaré con más detalle en un próximo vídeo. Esa larga y concurrida calle era la actual calle de Santa María la Blanca, y enfrente de la sinagoga estaba el mikve o baño ritual, que hoy se encuentra ubicado en el sótano del restaurante Casa Mikva. Hace unos meses subí un breve vídeo hablándoos sobre este restaurante que ofrece comida de inspiración sefardí y honestamente, si podéis visitarlo no os arrepentiréis. La comida es deliciosa y las personas que trabajan allí son encantadoras. Posiblemente la plazuela que hay al lado de este restaurante fuese un espacio ocupado por tiendas y un poco más arriba, en la calle Levíes, se habrían ubicado las casas de Samuel Leví, tesorero de Pedro I, y la casa de Joseph Pichón, quien fue contador mayor durante el reinado de Enrique II. Que estos 2 personajes hubieran residido en esta zona de la judería indica que debió ser la parte del barrio donde vivieron los judíos de mayor poder adquisitivo. Sin embargo, la judería sevillana albergó a numerosas figuras judías adineradas e influyentes. Además de algunos miembros de la familia Abravanel como Samuel o Judá, destacaron don Salomón Ibn Sadoc, también llamado don Zulema, y su hijo Isaac o Zac de la Maleja, quienes fueron tesoreros al servicio de Alfonso X, el astrónomo Yosef Ibn Rabí Elazar, el médico y astrónomo Rabí Salomón ben Abraham, el experto en medicina de urgencias en la corte de Pedro I, Abraham Ibn Zarzal, y su hijo Moshe Ibn Zarzal, quien fue médico personal de Enrique III. Además de estas figuras, también hubo sastres, tejedores, orfebres, comerciantes y artesanos. Este mágico pedazo de la ciudad de Sevilla está lleno de calles estrechas, laberínticas y llenas de encanto, con fachadas blancas, patios llenos de flores y aromas de azahar, donde sus nombres esconden historias y leyendas como la calle Judería, Agua, Vida o Susona, entre otras. Si tenéis curiosidad por conocer alguna de estas leyendas, os recuerdo que ya subí un vídeo contándoos algunas de ellas. Como conclusión, Sevilla combina la grandeza de su pasado con el encanto de una ciudad viva, luminosa y llena de alma. Bien podría decirse que es un museo al aire libre donde cada rincón conserva la huella de las civilizaciones que la habitaron. Y, como hemos visto, entre ellas, la comunidad judía desempeñó un papel fundamental en la construcción de la identidad histórica de la ciudad. Aunque los siglos y las persecuciones borraron gran parte de su presencia material, su legado sigue vivo en las calles de la antigua judería, testimonio de una historia que forma parte inseparable de la memoria de Sevilla. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. ¿Ya habéis visitado esta bellísima ciudad? ¿Está en vuestros planes visitarla próximamente? Decídmelo en los comentarios, por favor. Y ya sabéis que, como siempre, en la cajita de información de este vídeo os dejo el acceso a los libros en los que podéis contrastar la información que os comparto. Hoy me gustaría finalizar con un fragmento de un texto del historiador sevillano Rodrigo Caro, publicado en el año 1634, en el que detallaba con precisión el urbanismo de la aljama sevillana medieval. Muchas gracias por vuestro cariño y apoyo y nos vemos el próximo domingo.
Y esto fue antiguamente la judería, y en ella había 4 sinagogas, que ahora son Santa Cruz, Santa María la Blanca, San Bartolomé, y otra estuvo donde ahora es el convento de Madre de Dios. Y San Bartolomé persevera en la misma forma de edificio que antiguamente tenía, y allí se ven escritos muchos letreros en lengua hebrea. La puerta de esta sinagoga para salir de la ciudad era la de la carne, y dentro tenían su lonja, plazas y juzgado a su modo. Perseveran todavía 2 calles con los nombres hebreos. La una es la calle de los Levíes, porque estuvo allí su casa de los Levíes, y la otra se llama la Jamerdana. Después de expelidos los judíos, se llamó esta parte de la ciudad la Villa Nueva. La puerta de la carne se llamó de la judería, y de Monjoar por un judío rico que allí cerca vivía.